Bienvenidos de nuevo a su refugio predilecto de salseo y noticias del mundo del espectáculo turco, ese universo fascinante que nos tiene a todos pegados a la pantalla y con el corazón en un puño. Si pensaban que hoy era un día como cualquier otro, estaban muy equivocados. Porque la noticia que traigo hoy, amigos míos, tiene el poder de encender las redes sociales, incendiar los foros de fans y hacer que la temperatura suba hasta niveles estratosféricos. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas, idolatradas y, sobre todo, asteriscos y peadas asterisco de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, como lo están leyendo. Esos dos pedazos de pan, esos dos talentos inigualables que nos arrebataron el aliento y el corazón en la inolvidable Karasevda, y que, desde entonces, nos tienen comiéndonos las uñas, rogando a los cielos por una señal, una migaja de esperanza, un indicio de que algún día, el destino nos regalarán un glorioso reencuentro en pantalla. Pero ojo que no estamos hablando de un reencuentro cualquiera, No nos conformamos con un par de cameos fugaces o una participación especial en alguna serie coral. No, señores. Hoy vamos a hablar de un reencuentro pasional. Sí, amiga, como lo oyes y como lo lees. Un reencuentro que, según los rumores que han estado circulando como la pólvora, podría derretir el mismísimo asfalto de Estambul en pleno verano. ¿Están listos, preparados y equipados con sus abanicos para soportar esta ola de calor emocional? Pues agárrense fuerte a sus asientos porque despegamos hacia el apasionante mundo de Burak y Neslihan. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, no se olviden de cumplir con el ritual sagrado de todo buen chismoso: suscribirse al canal. Es la única manera de asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, chismes jugosos, exclusivas que dejan a todos boquiabiertos y todo el arsenal de sorpresas que tenemos preparado para ustedes, los fans más fieles del universo del espectáculo turco. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos un vídeo nuevo, y por supuesto, demuéstrennos su amor con un like bien merecido si el contenido les hace vibrar las antenas del chisme. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir rastreando las noticias más jugosas y a traerles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, dejando atrás las formalidades, entremos de lleno en materia. Burak y Neslihan. Dos nombres que al ser pronunciados juntos evocan imágenes de romance arrebatador, drama intenso, miradas que lo dicen todo, besos prohibidos, una química explosiva y sobre todo, una legión de fans que suspiran por verlos juntos de nuevo. Karasevda no fue simplemente una serie, fue un fenómeno mundial, un tsunami emocional que arrasó con las pantallas de medio mundo. Y gran parte de su éxito innegable se debió a la increíble conexión, a la palpable química, a la innegable chispa que estos dos actores prodigiosos lograron transmitir en pantalla. Kemal y Nihan no eran solo personajes de ficción, eran almas gemelas que nos hicieron sufrir, llorar a mares, suspirar profundamente y, por qué no admitirlo, soñar despiertos con un amor tan apasionado, tan tormentoso y tan épico como el suyo. Desde el glorioso pero a la vez agridulce momento en que la serie llegó a su fin, los fans, incluyendo a esta humilde servidora, no hemos dejado de hacernos la misma pregunta, la pregunta que resuena en cada foro, en cada grupo de fans, en cada comentario en redes sociales: ¿cuándo volveremos a verlos juntos? Y créanme, mis queridos chismosos, no somos los únicos que se hacen esta pregunta. Productores, directores de renombre, guionistas aclamados y ejecutivos de las principales cadenas de televisión han estado buscando incansablemente la manera de reunir a estas dos superestrellas en un nuevo proyecto que esté a la altura de las altísimas expectativas generadas por Karasevda. Pero encontrar la historia perfecta, el guión que les permita explotar al máximo su talento innato, profundizar en la complejidad de sus personajes y, sobre todo, revivir esa química innegable que los convierte en una pareja explosiva, no ha sido una tarea fácil. La vara está muy alta, mis amigos. Los rumores sobre un posible reencuentro han sido constantes, como un eco persistente que nunca termina de apagarse. Que si una nueva serie ambientada en un mundo de fantasía, que si una película romántica filmada en locaciones exóticas, que si un especial para alguna plataforma de streaming que explore el futuro de Kemal y Nihan. La verdad es que la información ha sido confusa, contradictoria y, en muchas ocasiones, pura invención de los más osados fans. Pero en las últimas semanas, la cosa se ha puesto realmente interesante. El rumor ha dejado de ser un murmullo lejano y se ha convertido en un trueno ensordecedor.
Y es que, según nuestras fuentes, una importante y respetada productora turca estaría preparando un proyecto ambicioso, un verdadero peso pesado que tiene a Burak y Neslihan como protagonistas indiscutibles, como las dos piezas clave que harán que esta maquinaria narrativa funcione a la perfección. Se trata, agárrense fuerte, de una serie de época de alto presupuesto, ambientada en la fascinante y misteriosa Estambul del siglo XIX, una época de cambios sociales, intrigas palaciegas y pasiones desenfrenadas. La historia, en su núcleo, es un romance prohibido, un amor que desafía las convenciones sociales y las barreras impuestas por la clase. Se centra en la relación entre una joven perteneciente a la alta sociedad otomana, una mujer educada, refinada y con un espíritu rebelde que se niega a ser encasillada en el rol de esposa sumisa, y un revolucionario idealista, un hombre con convicciones firmes que lucha por la justicia y la igualdad en una sociedad profundamente desigual. ¿Les suena familiar? Sí, la premisa tiene algunos elementos clásicos del melodrama turco, esos dramas que nos roban el sueño y nos hacen derramar lágrimas a cántaros. Pero lo que la hace realmente especial, lo que la diferencia de otras propuestas similares, es el enfoque innovador y audaz que le están dando los guionistas. Se dice, y esto es lo que realmente me emociona, que la historia estará repleta de giros inesperados que nos dejarán con la boca abierta, de intrigas palaciegas dignas de las mejores novelas históricas, de secretos oscuros que amenazan con destruir todo a su paso y, por supuesto, de una generosa dosis de pasión desenfrenada, de deseo irrefrenable y de momentos de alta tensión que harán que nuestros corazones latan a 1000 por hora. Pero lo más importante, lo que realmente nos tiene a todos al borde del colapso nervioso, es que los personajes de Burak y Neslihan serán mucho más complejos, profundos y multidimensionales que los entrañables Kemal y Nihan. Olvídense de los roles tradicionales de víctima y victimario, de los personajes unidimensionales que solo cumplen una función dentro de la trama. Aquí, tanto el personaje de Burak como el de Neslihan tendrán sus propias motivaciones, sus propios demonios internos, sus propias cicatrices emocionales y sus propias razones para luchar por lo que creen, para defender sus ideales y para perseguir la felicidad, aunque ésta se encuentre prohibida. La química innegable, la conexión magnética entre Burak y Neslihan será fundamental para el éxito de la serie, y los productores lo saben a la perfección. Por eso se han asegurado de contratar a un director de renombre, un maestro en el arte de dirigir actores, que sea capaz de sacar lo mejor de ambos intérpretes y de crear escenas que transmitan toda la intensidad, la pasión, el deseo y la vulnerabilidad que requiere la historia. Pero, ¿qué es lo que hace que este reencuentro sea tan especial, tan único y tan prometedor? ¿Qué es lo que lo diferencia de otros proyectos en los que se ha rumoreado la participación de Burak y Neslihan a lo largo de los años? Pues, en primer lugar, el guión. Como ya les adelanté, la historia es realmente fascinante, original y está plagada de sorpresas. Los personajes están muy bien construidos, son creíbles y están llenos de matices. Pero lo más importante es que el guión está escrito pensando específicamente en Burak y Neslihan. Los guionistas han estudiado a fondo su filmografía, han analizado sus fortalezas, han identificado sus debilidades y, sobre todo, han tomado en cuenta esa química innegable, esa magia que surge cuando estos dos talentos se juntan frente a la cámara. En segundo lugar, la producción. La serie contará con un presupuesto elevado, lo que permitirá crear una atmósfera visualmente impactante y transportarnos a la Estambul del siglo XIX con todo lujo de detalles. Se grabará en locaciones reales, en palacios históricos, en calles empedradas y en mercados bulliciosos que nos harán sentir como si estuviéramos viajando en el tiempo. Los decorados, el vestuario y la música serán de la más alta calidad, lo que garantizará una experiencia inmersiva y cautivadora para el espectador. Y en tercer lugar, el director. Se trata de un nombre reconocido y respetado en la industria turca, con una amplia experiencia en series de época y melodramas románticos. Su visión artística, su sensibilidad y su talento serán clave para que la serie alcance todo su potencial y se convierta en un éxito arrollador. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar de este reencuentro pasional? Pues, según nuestras fuentes más confiables, prepárense para ver escenas de alto voltaje que harán que se les caiga la baba, diálogos cargados de tensión sexual que les pondrán los pelos de punta y momentos que les dejarán sin aliento, rogando por más. La química entre Burak y Neslihan será palpable en cada escena, irradiando una energía que traspasará la pantalla. Se dice que su interpretación será aún más intensa, apasionada y arriesgada que en Karasevda, explorando nuevas facetas de sus personajes y desafiando los límites de la censura turca. Se rumorea que habrá escenas de cama explícitas, besos robados en medio de la noche,
abrazos prohibidos que desafían las convenciones sociales y miradas que lo dicen todo, que transmiten un deseo irrefrenable y una conexión profunda. En fin, todo lo que necesita un buen melodrama romántico para mantenernos enganchados a la pantalla, consumiendo compulsivamente cada episodio y comentando cada escena en las redes sociales. Pero no todo será romance y pasión desenfrenada. La serie también explorará temas relevantes y controvertidos, como la lucha de clases, la injusticia social, la corrupción política, la opresión de la mujer y la búsqueda de la identidad en una sociedad en constante cambio. Los personajes de Burak y Neslihan se verán envueltos en una serie de conflictos que pondrán a prueba su amor, su lealtad y sus convicciones. ¿Superarán las adversidades? ¿Lograrán estar juntos a pesar de todo? ¿Triunfará el amor sobre el odio y la injusticia? Tendremos que esperar pacientemente para ver cómo se desarrolla la historia y para descubrir el destino final de estos personajes inolvidables. Pero lo que sí podemos asegurarles con la mano en el corazón, es que este reencuentro pasional de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül no los dejará indiferentes. Prepárense para reír, llorar, suspirar y emocionarse con una historia que les tocará el alma. Ahora bien, es importante recordar, para evitar decepciones y falsas expectativas, que toda esta información es, por ahora, un rumor. Aunque nuestras fuentes son fiables y tienen un historial de aciertos impresionante, no hay nada confirmado oficialmente. Ni Burak, ni Neslihan, ni la productora han hecho declaraciones públicas al respecto. Así que, por favor, tómenlo con pinzas. No queremos crear falsas expectativas ni generar desilusión si, al final, este proyecto no se concreta. Pero la verdad es que las señales son muy positivas, el ambiente es de optimismo y los fans estamos cruzando los dedos con todas nuestras fuerzas para que este sueño se haga realidad. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio, a cualquier declaración que pueda confirmar o desmentir este rumor. Les mantendremos informados al instante de todo lo que suceda, a través de nuestros vídeos, de nuestras redes sociales y de nuestros canales de comunicación. Así que no se despeguen del canal, activen las notificaciones y sigan siguiéndonos en todas nuestras plataformas para no perderse ni un solo detalle de esta apasionante historia. Y ahora, antes de despedirnos, queremos saber su opinión, su sentir, su perspectiva sobre este tema tan candente. ¿Están tan emocionados como nosotros con la posibilidad de ver a Burak y Neslihan juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Creen que su química será tan intensa y explosiva como en Kara Sevda? ¿Qué temas les gustaría que se exploraran en la serie? Déjenos sus comentarios abajo y compartan sus expectativas, sus sueños y sus deseos con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y saber qué piensan de todo lo que acontece en el apasionante mundo del espectáculo turco. En resumen, mis queridos chismosos de corazón, hoy les hemos traído un rumor jugosísimo, una noticia bomba que podría sacudir los cimientos del mundo del espectáculo turco, el posible reencuentro pasional de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül en una serie de época de alto presupuesto que promete derretir la pantalla y cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. Aunque no hay nada confirmado, las señales son positivas y estamos cruzando los dedos para que este proyecto se concrete y nos regale momentos inolvidables. Gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido por el mundo del espectáculo turco. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y compañeros de chisme, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y por supuesto, no se olviden de dejarnos sus comentarios sobre qué piensan de este posible reencuentro. ¿Les emociona la idea? ¿Qué tipo de papel les gustaría verlos interpretar? ¿Qué director creen que sería el ideal para dirigir este proyecto? Queremos saber su opinión. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Les mandamos un beso enorme, un abrazo apretado y les deseamos un día lleno de alegría, buena vibra y muchas noticias jugosas que compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el alma de la fiesta.